Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. La muerte de un ciudadano al norte de la ciudad a raíz de un infarto debería disparar las alertas de las autoridades de salud frente al creciente número de víctimas por esta causa. 54.000 fallecimientos por año en el país la convierte en la principal causa de muerte natural de los colombianos. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias 6-30 de telecaribe.com. En Facebook nos pueden encontrar como Las Noticias 630. Y en Twitter como @lasnoticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Siguen muriendo pelícanos, ahora en La Guajira. Decenas de estas aves fueron halladas muertas en la desembocadura del río Ranchería. La terrible historia de Kelly, la mujer asesinada y desmembrada en Cartagena. De absurdo, calificó la alcaldesa decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico de desvincular de responsabilidades a las constructoras en el desastre de Campo Alegre. A esa posición se le sumó el Consejo de Barranquilla. Muerte de ciudadano al norte de Barranquilla alerta a la comunidad médica sobre el incremento de enfermedades coronarias. Hambruna en La Guajira. 15 niños muertos en el último trimestre por desnutrición, confirmó Bienestar Familiar. Conflicto en Franja de Gaza y Ucrania. Las nuevas guerras que tienen en vilo al mundo. Grito de independencia. Este domingo 20 de julio, Fuerzas Armadas realizarán desfile militar en la ciudad de Santa Marta. Con Falcao García, Mónaco enfrentará el Junior en el Metropolitano. Presentado hoy el partido Junior Mónaco. 45.000 boletas fueron puestas a la venta para el juego del domingo. Muchísima atención, organismos ambientales de La Guajira prendieron las alarmas después de hallar más de 60 pelícanos muertos en la desembocadura del río Ranchería. Las causas aún están por establecerse. La Policía Ambiental y Ecológica de La Guajira manejan la hipótesis que al parecer la mortandad se estaría dando por la falta de peces en el río y a las fuertes temperaturas que tiene el río con caudal bajo, y por eso los peces no estarían llegando. El gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, declaró calamidad pública por la sequía en todo el departamento como consecuencia del fenómeno del Niño. Bien, y continuamos con otros hechos importantes. Hoy se conocieron nuevos detalles del horrendo crimen ocurrido en el corregimiento Manzanillo del Mar, en Cartagena, donde una mujer de 28 años de edad fue brutalmente asesinada para robarle a su bebé de tan solo 8 meses de gestación. De hallarla culpable por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple agravado y homicidio, Josefa Cardona Ortega podría afrontar más de 50 años de cárcel. Esta mujer, principal sospechosa del horrendo crimen de la joven Kelly Zapateiro Guzmán, ocurrido en Manzanillo del Mar el pasado sábado, ya está recluida en la cárcel San Diego de Cartagena. Como coautora del delito. Las investigaciones continúan para dar con el paradero del patrullero Andrés Antonio Díaz Zabaleta, de quien se presume fue la persona que planeó y ejecutó el crimen de Kelly Zapateiro Guzmán, con quien también mantenía una relación sentimental. Se pidió la orden de captura contra el agente de la policía porque está seriamente involucrado en el hecho, y tenemos también elementos materiales probatorios que así lo indica, de los cuales no podemos entrar en detalle, para preservar la reserva de la investigación y porque además estamos tras las pistas de este señor. Los investigadores no tienen una hipótesis clara sobre los móviles que motivaron este crimen, pero se cree que todo se orquestó para arrebatarle del vientre de Kelly a su pequeña criatura de tan solo 8 meses de gestación. No tenemos un móvil, un motivo a ciencia cierta de qué conllevó a que esa joven fuera asesinada, que su criatura que estaba gestando en su vientre materno fuera extraída en la forma que lo hicieron, en campo abierto, con cuchillas, con guantes y luego incinerada. Hoy se conoció también que al hacer el levantamiento del cadáver no se encontró la cabeza del cuerpo, la que se presume fue destrozada con un impacto de bala. No sabemos, porque es parte de la investigación y es también materia de reserva, si hay otra u otras personas involucradas en este caso,
El bebé que fue llevado hasta la clínica de maternidad permanece en una incubadora al cuidado de los médicos y bajo la protección del bienestar familiar. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Colombia. En el último año murieron 54.000 colombianos, según el DANE. En Colombia, mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por afecciones respiratorias, infecciosas o incluso cáncer. Según el DANE, al año en promedio mueren 54.000 colombianos por eventos cerebrovasculares, cardiopatías coronarias o infartos de miocardio. Muchas de estas víctimas son sorprendidas por la muerte en cualquier lugar o situación, como le ocurrió a Santiago Varela, que sufrió un infarto en horas de la mañana de hoy, cuando pasaba por la bomba Petromil, ubicada en la calle 84 con carrera 51B al norte de Barranquilla. A este hombre su corazón le jugó una mala pasada, y pese a los intentos de las personas que lo socorrieron, falleció. Según informaron familiares de Varela, recientemente había sido operado de corazón abierto y acababa de salir de chequeos médicos. Pero esta no es la primera vez que un caso como estos ocurre en la ciudad. El pasado 4 de julio, un habitante de la calle murió luego de sufrir un paro cardíaco mientras se encontraba en un árbol de más de 6 metros de altura. El hecho dejó consternados a los habitantes del barrio Las Terrazas, donde nadie imaginaba que el mono, como era conocido, padeciera de problemas cardiovasculares. Según el cirujano cardiovascular Pablo Donado, el aumento de las muertes por estas patologías están asociadas a los malos hábitos, como el abuso del cigarrillo, un régimen alimentario poco saludable y la inactividad física que da origen a la obesidad. En cuanto al tabaquismo, aunque afecta tanto a hombres y mujeres, se dice que en las mujeres tiene mayor efecto el tabaquismo porque tiene un impacto sobre el estrógeno, que es un factor protector en las mujeres. La hipertensión arterial también es un factor de riesgo modificable. Se habla de que si se controla la presión arterial se puede reducir en un 32% la mortalidad. El especialista advirtió que otros factores de riesgo están ligados a la genética. Está también la herencia, la genética. Cuando en la familia hay personas que ya han tenido algún tipo de evento, ya sea cerebrovascular o isquémico coronario, pues va a aumentar el riesgo en las personas. De otra parte, en ciudades como Barranquilla, las altas temperaturas que por esos días sobrepasan los 38 grados centígrados bajo la sombra han provocado que las consultas por hipertensión se aumenten en más de un 70%, alcanzando casi los 19.900 pacientes atendidos en menos de 4 meses. Y a 265 ascienden los muertos tras la nueva ofensiva terrestre del ejército israelí contra Palestina en la operación Margen Protector. Aquí está el informe. Este sería el comienzo de una tercera intifada en el conflicto árabe-israelí, un levantamiento de 2 rebeliones cuyo objetivo ha sido la destrucción de un pueblo. Hace pocas horas, Israel inició la incursión terrestre a Gaza, dejando como resultado 24 muertos, entre ellos 3 adolescentes y un bebé, lo que eleva a 265 el número de víctimas palestinas en el 11º día de conflicto. Pero realmente es el inicio de una lucha por el poder. En 1987 fue la primera intifada, llamada Guerra de las Piedras, donde palestinos atacaron con piedras y objetos al ejército de Israel, pero este respondió con balas. Desde el 9 de diciembre de 1987 hasta 1991, en la firma de acuerdos, murieron 1.162 palestinos y 160 israelíes. El 29 de septiembre del 2000 se dio inicio a la segunda intifada, una oleada de violencia justificada por el debate del futuro de Jerusalén, dejando 5.000 muertos, de los cuales más de 900 eran menores de edad. El 8 de julio del 2014, el asesinato de 3 jóvenes israelíes
por parte de extremistas desató la tensión entre las dos naciones, generando el enfrentamiento más violento desde el 2012. Las fuerzas de defensa israelí intensificaron su ofensiva, dejando 265 muertos, entre ellos 11 niños, más de 550 heridos, según el Ministerio de Salud de la Franja, y aseguran que el 70% de los muertos son civiles. Las Noticias habló con una representante, pero más que eso, una testigo del sufrimiento palestino. Estamos hablando de un Estado armamentista, reconocido en el mundo porque es productor. Israel es un Estado productor de armas contra un pueblo indefenso. Vamos a mirar con detenimiento qué causa tanta humillación y tanta desesperación. Pues irrumpir en la casa ajena, apropiarse de lo que hay allí y coger a sus dueños y aplastarles la cabeza y restregárselos, ya es bastante. No hay mayor crueldad que ser víctima de las víctimas. Y eso es lo que está sucediendo con el pueblo palestino. Yo les quiero contar, porque nadie me lo contó. Yo vi a mujeres a punto de parir, detenidas en los checkpoints que montan los israelíes, que son unos trechos de aproximadamente 500 metros, donde cualquier movimiento que tú hagas, incluso para rascarte la cabeza y que no tenga una explicación inmediata, te cuesta la vida. Y es que la operación Margen Protector ha puesto los derechos humanos en vilo, dejando a centenares de familias sin el derecho a la vida. Los derechos humanos, pues Naciones Unidas presta toda la asistencia a la que puede llegar un momento dado a hacer. La Oficina de los Refugiados hace un trabajo anonadado para paliar de alguna manera el sufrimiento del pueblo palestino. Ahora, aquí están sufriendo los dos pueblos, tanto el pueblo palestino como el pueblo de Israel. Y en el fondo yo considero que ninguno de los dos pueblos quiere estar en guerra. Y es que esta operación muestra realmente la gran desproporcionalidad entre las fuerzas militares israelí y la casi inexistente fuerza militar palestina. Otra rutina de guerra, donde el miedo vive estampado en los rostros de los civiles y las ruinas palestinas, que contrastan con las imágenes de los soldados bien entrenados y con el poderío bélico de última generación de Israel. Luna Maricel Hermosilla, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y existe tensión entre Rusia y Ucrania después de los señalamientos de la caída del avión de Malaysian Airlines, en el que murieron 298 personas. Las acusaciones cruzadas entre Rusia y Ucrania por quién derribó el avión de Malaysia Airlines tienen en el ojo del huracán a estas dos naciones. 24 horas después de la tragedia, aún se desconoce de qué lugar de esta extensa región provino el misil que acabó con el avión proveniente de Holanda, con 298 pasajeros a bordo que tenía como destino final Kuala Lumpur. El avión fue encontrado al este de Ucrania, en donde en los últimos días ha sido escenario de fuertes enfrentamientos entre los separatistas prorrusos y las fuerzas de seguridad ucranianas. Pero ¿sabe usted desde cuándo empezó esta disputa? Crimea es la perla del combate. Actualmente Ucrania tiene 45.373.000 habitantes. El 30% son rusos, concentrados en Crimea, zona atractiva y estratégica geopolíticamente para Rusia. En 1991, con la disolución de la Unión Soviética, Ucrania proclamó su independencia, pero estuvo más de 300 años bajo el poder de Moscú. Desde entonces, Rusia ha querido recuperar este territorio a cualquier costo. Por Ucrania atraviesa el sistema de tubería más grande de gas que provee de este combustible a Rusia y el resto de Europa. Pero Rusia controla el gas. Ha dejado sin el suministro de este varias veces a Ucrania. Estados Unidos y Naciones Unidas apoyan a Ucrania. En las últimas horas, el presidente Barack Obama declaró que el avión podría haber sido derribado por los separatistas prorrusos. Crimea, la perla de esta disputa, tiene la flota naval más grande del Mar Negro, al servicio de Rusia. El apoyo de Rusia a Crimea en su independencia no obedece a mapas o fronteras, es más a vínculos étnicos de tradición e historia. Ucrania, dividida en dos, vive una lucha diaria para no cederle más terreno a Rusia. Por otro lado, Estados Unidos le ha pedido a Rusia que detenga su misión en Crimea, imponiéndole multas altísimas, lo que ha llevado a revivir la tensión de la Guerra Fría, abriendo un gran interrogante en la historia mundial.
¿Será esta la evidencia de la gran división que aún persiste en las relaciones de estas dos grandes potencias? Karen Oñate, Las Noticias, un compromiso con la verdad.